Cuando mi esposa llegó a casa con una prueba de embarazo positiva, gritando de felicidad que estábamos esperando nuestro bebé milagro, mi primer pensamiento no fue alegría, fue confusión absoluta, porque 3 años antes, ella misma me había convencido de hacerme una vasectomía, insistiendo en que 2 hijos eran suficientes y que no quería arriesgar otro embarazo. Pero lo que descubrí después de esa prueba de embarazo no solo destruyó mi matrimonio, destruyó todo lo que creía saber sobre la mujer con la que había compartido 8 años de mi vida. Si estás escuchando esto desde Monterrey, Buenos Aires, Medellín o cualquier parte de Latinoamérica, déjame saber en los comentarios de dónde nos sigues. Y si esta historia te está resonando, suscríbete ahora porque estos relatos reales necesitan ser escuchados. Esto me pasó a mí, y nunca pensé que estaría contándolo públicamente. Mi nombre es Javier, tengo 31 años, y trabajo como ingeniero en sistemas en Guadalajara. Conocí a mi esposa Mónica cuando ambos teníamos 23 años, en una fiesta de un amigo en común. Ella era maestra de primaria, de esas personas que iluminan cualquier habitación cuando entran. Nos casamos 2 años después, y para cuando cumplimos 26, ya teníamos a Mateo, nuestro primer hijo. 2 años más tarde, llegó Emma. Éramos, o al menos yo pensaba que éramos, una familia feliz y estable. Todo empezó a cambiar cuando Emma cumplió 6 meses. Mónica comenzó a hablarme constantemente sobre métodos anticonceptivos permanentes. Al principio eran comentarios casuales durante la cena, mientras veíamos televisión, incluso durante momentos íntimos. ¿No crees que 2 niños son suficientes, Javi?, me decía. Con tu trabajo y el mío, no podemos con más. Además, quedé tan mal del último embarazo. Era cierto que su segundo embarazo había sido complicado. Tuvo preeclampsia y estuvo en reposo los últimos 3 meses. El parto fue por cesárea de emergencia y la recuperación fue larga. Yo entendía su miedo a otro embarazo, pero cuando empezó a sugerir específicamente que yo me hiciera una vasectomía, me sorprendió. Es un procedimiento simple para los hombres, me explicaba mientras buscaba información en su teléfono. 30 minutos, anestesia local, y te recuperas en unos días. Yo ya pasé por 2 embarazos y una cesárea. No es justo que tú hagas esto por nuestra familia. La forma en que lo planteaba tenía sentido. Mónica había sacrificado mucho con sus embarazos, especialmente el último. Su cuerpo había cambiado, había sufrido, y yo había estado ahí viendo todo. Me sentía culpable por no haber podido hacer más. Entonces, cuando ella insistió con más fuerza, diciéndome que vivía con ansiedad constante de quedar embarazada de nuevo, que las pastillas anticonceptivas la hacían sentir mal, y que el DIU le había causado infecciones, acepté. Está bien, le dije una noche de abril del 2022, después de que pasara 2 horas mostrándome estadísticas y testimonios. Lo haré. Por ti, por nuestra familia, y porque realmente 2 niños son suficientes. Su reacción fue de puro alivio. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, mi amor. No sabes cuánto significa esto para mí. Vas a ver que es lo mejor para nosotros. Lloró en mi hombro esa noche, y yo me sentí como un héroe por darle esa tranquilidad. El procedimiento fue en junio del 2022. Mónica me acompañó a la clínica, sostuvo mi mano antes de entrar y estuvo esperándome afuera. Todo fue exactamente como me habían dicho, rápido, relativamente indoloro con la anestesia, y en 3 días ya estaba de vuelta en mi rutina normal. Seguí todas las indicaciones del doctor, incluyendo los exámenes de seguimiento a los 3 y 6 meses, para confirmar que no había espermatozoides en mi semen. Ambos salieron perfectos, 0 espermatozoides. Vasectomía 100% exitosa.
Mónica estaba feliz, realmente feliz. Nuestra vida sexual mejoró porque ella ya no tenía esa ansiedad. Todo parecía perfecto. Seguimos con nuestras vidas, criando a nuestros hijos, trabajando, haciendo planes de familia. Incluso hablábamos de ahorrar para comprar una casa más grande cuando los niños crecieran, pero en octubre del 2024 todo cambió. Era un viernes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo cuando Mónica entró a la sala con algo en las manos y una sonrisa extraña en el rostro. No era su sonrisa normal, era nerviosa, casi frenética. «Abby, tengo que mostrarte algo», me dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Los niños estaban en casa de mi mamá ese fin de semana, así que estábamos solos. Cuando vi la prueba de embarazo en su mano mostrando 2 líneas rosadas claras, mi cerebro simplemente se quedó en blanco por unos segundos. «Estoy embarazada», susurró con lágrimas en los ojos. «Es un milagro, Javi, un milagro. Fui al ginecólogo esta mañana y ya tengo 2 meses. No puedo creerlo. Después de la vasectomía, el doctor dice que pasa en casos rarísimos, pero pasa. Vamos a tener otro bebé». Me quedé mirándola sin poder procesar lo que estaba diciendo. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Un milagro? Después de 3 años de una vasectomía confirmada como exitosa, las estadísticas que había leído antes del procedimiento eran claras. La tasa de falla después de una vasectomía confirmada es de aproximadamente 1 en 2000. Casi imposible. «Mónica», comencé despacio, tratando de mantener la calma. «Eso no tiene sentido. Me hice los exámenes de seguimiento. Ambos confirmaron que no había espermatozoides. ¿Cómo es posible?». Ella se rió, una risa incómoda. «Ya sé que suena loco, pero el doctor me explicó que a veces, en casos muy raros, los conductos pueden reconectarse solos. Se llama recanalización espontánea. Es extremadamente raro, pero tú eres ese caso, amor. Somos ese caso». Algo en mi estómago se retorció. Tal vez era instinto. Tal vez era la forma en que ella no me miraba directamente a los ojos. O tal vez era que sus manos temblaban demasiado. Pero algo no estaba bien. «Quiero hacerme otro análisis», le dije firmemente. «Antes de celebrar cualquier cosa, necesito confirmar que realmente hubo una falla en la vasectomía». Su rostro cambió instantáneamente. La alegría forzada se convirtió en pánico mal disimulado. «¿Por qué? ¿No confías en mí? ¿No confías en mi doctor?» «Abby, esto es un regalo, un milagro, y tú estás actuando como si fuera algo malo». «No estoy diciendo que sea malo», respondí, manteniéndome calmado, aunque por dentro comenzaba a sentir algo cercano al terror. «Solo quiero estar seguro». «Es lo lógico, Mónica. Si realmente hubo recanalización, el análisis lo va a mostrar. Es simple». Ella se levantó del sofá, limpiándose las lágrimas con rabia. «No puedo creer que estés haciendo esto. Vengo a darte una noticia hermosa, y tú me tratas como si fuera... No terminó la frase. Salió de la sala y se encerró en nuestro cuarto. «Mira, sé que el 98% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal. Si esta historia te está generando algo, un nudo en el estómago, indignación o simple curiosidad de saber qué pasó después, suscríbete ahora. Tu apoyo es lo que me permite traer estos relatos reales todos los días. Y créeme, lo que viene va a ponerse mucho peor. Solo toma un segundo dar clic en suscribirse». Esa noche no dormí. Mónica tampoco, pero no hablamos. Al día siguiente, sábado por la mañana, fui directo a una clínica privada que ofrecía análisis de semen de emergencia con resultados el mismo día. Pagué extra por la rapidez. Necesitaba saberlo ya. Las 4 horas que esperé los resultados fueron las más largas de mi vida. Me senté en mi carro en el estacionamiento de la clínica, mirando el teléfono sin realmente ver nada.
Mi mente creaba escenarios. Tal vez ella tenía razón. Tal vez era ese 0,05% de casos donde la vasectomía falla años después. Tal vez yo era el hombre más desafortunado o más afortunado del mundo, dependiendo de cómo lo vieras. Cuando finalmente la enfermera me llamó y me entregó el sobre con los resultados, mis manos temblaban tanto que casi no podía abrirlo. Análisis de semen, azospermia completa, 0 espermatozoides, vasectomía funcionando correctamente. Leí el papel 3 veces. Luego le pedí al doctor de guardia que me lo explicara personalmente, pensando que tal vez no entendía la terminología médica. «Señor Ramírez», me dijo el doctor con profesionalidad, pero también con lo que me pareció compasión. «Su vasectomía está funcionando perfectamente. No hay espermatozoides en su semen. 0. Es biológicamente imposible que usted sea el padre de ese embarazo». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Imposible. Biológicamente imposible. Conduje de vuelta a casa en piloto automático. No sé cómo llegué sin causar un accidente porque no recuerdo haber prestado atención al camino. Mi cerebro estaba completamente paralizado entre la negación y la rabia que comenzaba a crecer en mi pecho. Cuando entré a la casa, Mónica estaba en la cocina preparando la comida. Actuaba normal, como si nada. Cuando me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa se le congeló al ver mi expresión. «Javi, ¿estás bien? ¿Te ves? ¿De quién es?», la interrumpí. Mi voz sonó extraña, plana, casi irreconocible para mí mismo. Ella dejó el cuchillo que tenía en la mano. «¿Qué?». Saqué el papel de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa de la cocina. Fui a hacerme el análisis. Azospermia completa, 0 espermatozoides. Mi vasectomía está funcionando perfectamente, Mónica. Así que te lo voy a preguntar una vez más. ¿De quién es ese bebé? El color desapareció de su rostro. Literalmente la vi palidecer en segundos. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido al principio. Luego empezó a balbucear. «No, no, no. Debe haber un error en el análisis. Estos análisis no son 100% confiables. Tal vez el laboratorio se equivocó. Javi, por favor, esto es ridículo». «¡Mónica!», grité, y fue la primera vez en 8 años que levanté la voz así con ella. «Deja de mentir. El análisis es claro. No puedo tener hijos. Entonces, ¿de quién mierda es ese bebé que llevas?». Ella comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pánico, de alguien que acaban de atrapar. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo estaba de pie, temblando de rabia y dolor, esperando que me dijera algo, cualquier cosa que pudiera darle sentido a esto. Pero lo que finalmente salió de su boca fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. «Es de Rodrigo», susurró tan bajo que casi no la escuché. «Rodrigo». El nombre me golpeó como un puño en el estómago. Rodrigo, su compañero maestro en la escuela. Rodrigo, que había venido a nuestra casa para cenas familiares. Rodrigo, que jugaba con mis hijos. Rodrigo, a quien yo consideraba nuestro amigo. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz ahora temblando. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él?». Ella sollozaba incontrolablemente ahora. «1 año y medio. Empezó después de que tú te hiciste la vasectomía». Y ahí estaba, la verdad completa y horrible. Ella no solo me había engañado. Ella me había convencido de hacerme una vasectomía, sabiendo probablemente que iba a tener una aventura, o tal vez ya la estaba teniendo. Me había eliminado la posibilidad de tener más hijos para poder estar con otro hombre sin preocupaciones. «Me convenciste de hacerme la vasectomía para esto», dije, más como una afirmación que como pregunta. «Para poder acostarte con él, sin que yo sospechara si quedabas embarazada, porque yo ya no podía tener hijos. ¿Ese era el plan?».
No, no fue así. Javi, por favor, yo realmente pensaba que 2 hijos eran suficientes. Lo de Rodrigo pasó después, no lo planeé. ¡Cállate! Ya no podía escuchar más mentiras. ¡Cállate! 3 años, Mónica. 3 malditos años viviendo una mentira. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me besaste después de estar con él? ¿Cuántas veces me dijiste que me amabas mientras planeabas estar con él? No respondió. Solo lloraba, repitiendo, lo siento, lo siento, lo siento, como un disco rayado. Agarré las llaves de mi carro y salí de la casa. No podía estar ahí un segundo más. Manejé sin rumbo por horas hasta que terminé en la casa de mi hermano David. Cuando abrió la puerta y me vio la cara, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Le conté todo. Cada detalle. David estaba incrédulo, luego furioso, luego simplemente triste por mí. Hermano, me dijo, necesitas un abogado, ahora, y necesitas sacar a los niños de esa casa hasta que sepas qué vas a hacer. Tenía razón, pero primero necesitaba confirmar algo más, algo que mi cerebro no dejaba de susurrarme desde que Mónica había confesado. Al día siguiente, domingo, volví a la casa cuando sabía que Mónica estaría con su mamá. Busqué en nuestro cuarto, en sus cosas, en su computadora. No sabía exactamente qué buscaba, hasta que encontré su iPad guardada en el fondo de su closet, una que yo le había regalado 2 años atrás, pero que ella decía que nunca usaba. Estaba llena de mensajes de WhatsApp con Rodrigo, miles de mensajes, fotos, videos, planes detallados de sus encuentros, risas sobre cómo yo no sospechaba nada. Y lo peor, lo que realmente me destruyó, mensajes de hace 3 años, justo antes de que ella comenzara a presionarme sobre la vasectomía. Necesito que Javi se haga la vasectomía pronto, escribió Mónica. Si estamos juntos y quedo embarazada, no podré justificarlo si él todavía puede tener hijos. Ya le estoy metiendo la idea en la cabeza. Rodrigo respondió, eres brillante, amor. Una vez que lo haga, tendremos toda la libertad del mundo. Había más, mucho más. Conversaciones sobre sus encuentros mientras yo trabajaba. Fotos íntimas tomadas en hoteles, en su auto, incluso en nuestra propia casa cuando yo estaba de viaje. Videos que me hicieron vomitar, burlas sobre lo inocente que yo era, sobre cómo nunca sospecharía nada. Tomé fotos de todo con mi teléfono, evidencia, pruebas, porque sabía que venía una batalla legal por la custodia de mis hijos y por el divorcio, y necesitaba todo lo que pudiera conseguir. Cuando Mónica regresó esa tarde y me encontró sentado en la sala con su iPad frente a mí, la sangre le desapareció del rostro nuevamente. «Lo planeaste todo», le dije con una calma escalofriante que hasta a mí me sorprendió. «Desde antes de la vasectomía, ya estabas con él o planeándolo. Me manipulaste, me convenciste de eliminar mi capacidad de tener hijos, todo para poder estar con él libremente». No lo negó, solo se quedó ahí, paralizada. «Tengo todos los mensajes, Mónica, todos. Las fotos, los videos, las conversaciones donde planean esto. Los abogados van a tener un día de campo con esto. Javi, por favor», comenzó, pero levanté la mano. «Mañana voy por los niños a casa de mi mamá y nos vamos a quedar con mi hermano mientras arreglo esto legalmente. Tú puedes quedarte aquí con tus mentiras y con tu embarazo. Espero que Rodrigo esté listo para ser padre, porque yo me voy a asegurar de que no vuelvas a destruir otra familia como destruiste la nuestra. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia completa. Si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, que sospeche una infidelidad o que haya sido manipulado en su relación, comparte este video. A veces, saber que no estamos solos en esto hace toda la diferencia, y a veces,
Esa validación es lo que necesitamos para tomar las decisiones difíciles pero necesarias. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Contraté un abogado especializado en divorcios conflictivos, y con las pruebas que tenía, el caso fue relativamente directo. Las conversaciones de WhatsApp demostraban no solo la infidelidad, sino la premeditación y manipulación. Mi abogado las llamó evidencia de oro para el caso de custodia. Mónica intentó pelear, por supuesto. Su abogado argumentó que yo estaba violando su privacidad al revisar su iPad, pero mi abogado contraargumentó que como dispositivo compartido en el hogar matrimonial no constituía violación. Los mensajes fueron admitidos como evidencia. Lo más difícil fue explicarles a Mateo y Emma por qué papá y mamá ya no vivían juntos. Tenían 5 y 3 años. Muy pequeños para entender traición o infidelidad, pero lo suficientemente grandes para sentir que su mundo se estaba desmoronando. Les dije que mamá y papá se querían mucho, pero no podían vivir juntos ya, y que ambos los amábamos infinitamente. Mónica lloró durante esa conversación, y por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Rodrigo, curiosamente, desapareció de la ecuación casi inmediatamente. Cuando Mónica le dijo que yo sabía todo y que venía un divorcio, él simplemente dejó de responder sus mensajes, bloqueó su número, la borró de todas sus redes sociales. Resulta que jugar a la familia secreta es emocionante, pero enfrentar las consecuencias reales de destruir un matrimonio y cargar con un bebé es otra historia completamente diferente. Mónica intentó contactarme varias veces durante su embarazo. Mensajes de voz, llorando, cartas. Incluso apareció en la oficina de mi hermano una vez. Decía que se arrepentía, que había sido un error horrible, que todavía me amaba, que podíamos ir a terapia. Pero cada palabra sonaba hueca. ¿Cómo perdonas a alguien que no solo te fue infiel, sino que planificó meticulosamente destruir tu capacidad de tener más hijos para facilitar su aventura? El divorcio se finalizó 6 meses después. Obtuve custodia compartida con mayoría de tiempo para mí, dado las circunstancias y las pruebas de su comportamiento. Ella no peleó demasiado, tal vez porque sabía que no tenía caso, o tal vez porque estaba demasiado ocupada preparándose para su bebé con un padre ausente. Mónica tuvo una niña en mayo del 2025. Me enteré por mi mamá, quien todavía hablaba ocasionalmente con ella por los niños. No sentí nada, ni felicidad, ni tristeza, ni enojo, solo nada. Esa mujer ya no era parte de mi vida emocional. Era solo la madre de mis hijos, nada más. Mateo y Emma empezaron a pasar tiempo con su hermana bebé cuando visitaban a su mamá. Al principio me dolía pensar en ellos, cuidando a la hija de la traición de su madre, pero me recordé constantemente que esa bebé no tuvo culpa de nada. Es su hermana, y ellos tienen derecho a esa relación. Hoy, más de un año después de aquel viernes horrible, donde vi esa prueba de embarazo, puedo decir que estoy en un mejor lugar. No bien, pero mejor. He ido a terapia. He trabajado en reconstruir mi autoestima y mi capacidad de confiar. Mis hijos están bien, resilientes de la forma en que solo los niños pueden ser. ¿He perdonado a Mónica? No. Y probablemente nunca lo haré completamente. Lo que me hizo fue calculado, cruel, y destruyó 8 años de lo que pensé que era un matrimonio sólido. Pero he aprendido a soltar la rabia porque cargar con ella solo me lastima a mí. ¿Volvería a hacerme una vasectomía? Esa es la pregunta que muchos me han hecho, y la respuesta es complicada. El procedimiento en sí no fue el problema, fue la manipulación detrás de él. Si algún día tengo otra relación seria y ambos decidimos genuinamente que no queremos más hijos, consideraría métodos permanentes nuevamente. Pero esta vez sería mi decisión,
no la de alguien más usando mi amor en mi contra. A Rodrigo nunca lo volví a ver. Supe por conocidos en común que renunció a la escuela donde trabajaba con Mónica y se mudó a otro estado. Cobarde hasta el final. Y Mónica, bueno, Mónica vive con las consecuencias de sus decisiones. Cría sola a una bebé cuyo padre no quiere saber nada de ella. Ve a sus otros 2 hijos solo los fines de semana alternos. Trabaja, paga su parte de los gastos de los niños y, por lo que escucho, no sale mucho socialmente. No siento satisfacción por su situación, pero tampoco siento lástima. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella, como dicen. La lección en todo esto: confía, pero verifica, y si algo en tu instinto te dice que algo está mal, probablemente lo está. Yo ignoré pequeñas señales durante meses, tal vez años. Su insistencia casi obsesiva con la vasectomía debió haber encendido más alarmas. Sus cambios de horario de repente, con más trabajo después de clases. Su teléfono siempre boca abajo. Pequeñas cosas que mi cerebro registró, pero que mi corazón, mi confianza, mi amor, descartaron. No vivas en paranoia, pero tampoco vivas en negación ciega. Y si alguien que amas te presiona para hacer algo permanente con tu cuerpo, con tu vida, con tu futuro, asegúrate de que sea realmente por las razones que dicen y no por motivos ocultos que solo benefician su agenda secreta. Esta fue mi historia. Dolorosa, humillante, devastadora, pero también una de crecimiento y reconstrucción. Si pasaste por algo similar, quiero que sepas que sobrevives. No será fácil, ni rápido, ni limpio, pero sobrevives. Y del otro lado encuentras una versión de ti mismo que es más fuerte, más consciente y menos dispuesto a aceptar menos de lo que mereces. Gracias por escucharme hasta el final.